La pueden leer porque yo no la puse en el Power. Sí, a ver. Ok. Bueno, yo arranqué poniendo lo que era el cáncer de endometrio, como su índice o lo que representa es un 7% de todos los cánceres que se dan en mujeres, y a partir de la agrupación por, a nivel molecular en realidad, lo podemos tener en dos grupos. Los tipo 1, que conciernen en general lo que son los cánceres endometrioides, y los tipo 2, que son los carcinomas serosos. Dentro de lo que es el tipo 1, el endometrioide es el más frecuente, es el 80% de los casos. Tiene un grupo etario de entre 50 y 60 años. Está muy bien diferenciado. Esto se asocia mucho a su mejor pronóstico, que esté bien diferenciado. Y se presenta con las glándulas que recuerdan mucho a las endometriales, por eso el nombre, endometrioide. Dentro de lo que son los factores de riesgo, tenemos lo que es obesidad, hipertensión, diabetes y una estimulación estrogénica sin oposición, que por esto mismo es que se la relaciona dentro de sus lesiones preneoplásicas a la hiperplasia típica endometrial. Cuando tenemos una estimulación bastante importante de lo que son estrógenos, se genera esta hiperplasia del endometrio que tiende a malignizar, eh, o en realidad eh, a dar paso a lo que es esta lesión neoplásica. Dentro de lo que es la vía molecular que se compromete, es la vía de la fosfatilinositol 3 quinasa AKT. Es una vía trófica en realidad, que lo que permite es el crecimiento de las células, y está regulada a la baja por lo que es el gen PTEN, que en este caso tiene una mutación que lo inhibe. Entonces, la función de este gen PTEN lo que lleva es a una regulación hacia la baja de esta vía, y frente a la mutación vamos a tener un crecimiento y una proliferación celular descontrolada, como aparece acá. Este lo saqué del teórico. A nivel macroscópico, vamos a tener dos presentaciones. Vamos a poder... Tenemos un cachito. Volvé a la diapo anterior. Sí. Viste que en el tipo 1, en el endometrioide, hablaste de la lesión precursora a la hiperplasia atípica endometrial. ¿Quiere alguien Sí. decir en líneas generales, vos o cualquiera del resto de los compañeros, características en general de qué sería una hiperplasia endometrial típica y una atípica? O sea, ¿cómo haríamos para diferenciarlas? Porque sabemos que están las dos entidades y una va a ser precursora, o sea, es una lesión preneoplásica que puede evolucionar a un cáncer de endometrio, y la otra, digamos que es una lesión que está un escalón antes, que podría evolucionar a una atípica, pero está mucho más lejos del cáncer. Profe, en la típica no había glándulas como normales, con células que no tenían atipía nuclear, más que nada, y había estroma interpuesto, y en la típica generalmente estaban como más pegadas, sin estroma o con muy poco estroma, y sí había gran alteración nuclear, digamos, atipia nuclear, ¿no? Bien, bien, Cande. De nuevo, como todas las hiperplasias que fuimos viendo en otros sistemas, que veíamos típica versus atípica, que lo vimos en otros sistemas, vamos a tener que analizar, por un lado, la parte arquitectural, estructural, digamos, y por el otro lado, la parte citológica. Entonces, en cuanto a lo arquitectural, esto que Cande decía, del estroma interpuesto o no, en unos las glándulas están más pegadas, en el otro hay estroma interpuesto. En los dos casos hay un mayor número de células, ¿no es cierto? Porque por eso es una hiperplasia, o sea que el número de glándulas que vemos es mayor al esperado. Obviamente que el número de glándulas esperadas va a depender de varias cosas, fundamentalmente de la edad de la paciente, y cómo estén esas glándulas, a su vez va a depender, por ejemplo, del momento del ciclo en el cual se encuentre esa paciente. Entonces, tenemos por un lado las cuestiones arquitecturales y por el otro lado las cuestiones citológicas. Y ahí los cambios, o sea, en la hiperplasia atípica, además de haber un mayor número de células, esas células van a tener atipía, van a ser, en cuanto a la relación núcleo-citoplasma y a las características nucleares, van a tener atipía, van a tener diferencias. No son nada más mayor número de células, sino que tienen su
grado de displasia citológica. ¿Bien? Sí, de hecho en la imagen de microscopía que puse para explicar los primeros estadios es muy similar a una microscopía de hiperplasia endometrial típica, pero Bien. es porque en realidad surgen sobre la base de eso. Perfecto. Bueno, ahora sí, entonces, sigamos ya estabas con la macro. Bueno, a nivel de la macroscopía se nos va a presentar de dos formas. En la imagen y la macroscopía a la izquierda tenemos su presentación bolipoidea, se presentan como masas con forma de coliflor que protruyen hacia lo que es la luz del endometrio y tienden a tener estos bordes bastante hemorrágicos. ¿Bien? La otra presentación como tal es una infiltración más difusa. Vamos a ver que a nivel de lo que son las paredes de este endometrio, tenemos esta infiltración que genera un engrosamiento y le da esta coloración característica amarilla, por lo que es prácticamente la fibrosis por parte de cicatrización también. Está bastante fibrótico el endometrio este. No sé si es eso. Yo lo interpreté así. Más que fibrótico es porque en esta parte el tumor está infiltrando, se mete adentro de la pared. Además, el miometrio podría tener otras patologías. Por ejemplo, en el útero que está en la imagen de la izquierda, el que está separado, fíjate que en la segunda imagen, en el medio hay una bolita blanca, eso. ¿Qué podría ser eso? Porque eso no es el tumor es todo eso otro exofítico que vemos, que está más rosado y eso. ¿Eso qué podría ser? Que está ahí metido en el medio del músculo. Un tumor de miometrio, ¿no? Un tumor de miometrio. ¿Y qué tumor de miometrio? ¿Leomioma? ¿Cómo? ¿Un leomioma? Un leiomioma, es decir, una neoplasia de músculo liso, en este caso del miometrio, benigna, ¿no es cierto? Que es una patología súper frecuente, muy, muy frecuente, que a veces da sintomatología y a veces no. Cuando la da, puede dar sintomatologías de sangrado, un sangrado uterino anormal, fundamentalmente cuando son muy grandes o cuando están bien pegados a lo que sería el endometrio, y cuando crecen mucho pueden dar sintomatología de masa, de molestia, de dolor, ¿no es cierto? Y además pueden ser múltiples. En este caso es súper chiquito y ahí sería un hallazgo, es decir, a esta paciente la cirugía se le hizo por su carcinoma de endometrio y ahí, bueno, además como un hallazgo que no tiene relevancia ni implicancia, está ese leiomioma. Pero fíjense cómo se nota distinto, ¿no? Como que está bien delimitado, y eso también acá nos empieza a diferenciar. Si bien acá hay dos entidades, hay dos neoplasias del útero, una es benigna y tiene muchas de las características que normalmente veníamos hablando de las neoplasias benignas. Está bien delimitada, casi que podríamos decir que encapsulada, porque tiene un borde bien neto, es bien homogénea, y la otra no, es irregular, como muchas más de las características macroscópicas que hablábamos de las neoplasias malignas. Y en el otro caso que decías, por ahí cuesta un poco más, en la primera, la infiltración de la parte maligna, cuesta un poco más marcarla, ¿no? Como que hacia afuera exofítica se ve bastante, por ahí en la imagen de la izquierda arriba se ve cómo se está metiendo en el miometrio, pero en la imagen de la derecha cuesta un poco más identificar cuánto se está metiendo y cuánto es en realidad miometrio, que por ahí puede tener otras cosas, como una adenomiosis, ¿no? Puede tener una proliferación del miometrio sin que sea parte de lo tumoral. Eso que marcas con la flecha, seguro que es tumor, hasta donde se mete. Del otro lado, es como que se pierde, cuesta más inferir hasta dónde llega, si es eso. Eso tiene que ver también, bueno, con las fotos, ¿no es cierto? Pero normalmente uno notaría una diferencia entre lo que corresponde a la neoplasia que se está metiendo en el miometrio y lo que es miometrio normal o miometrio con otra patología que no es el tumor. No sé, un leiomioma, una adenomiosis, patologías benignas que serían un hallazgo. Sí, también había visto que el tema de la infiltración difusa como que permite una clínica más florida, porque como que al generar esta infiltración de la pared como tal, genera mucho aumento en el órgano y produce mucho efecto de masa, que estos no lo hacían. Sí. No sé si es así.
Sí, está muy bien. ¿Y cuál sería la clínica principal, el motivo de consulta más habitual de una mujer que tenga un cáncer de endometrio? Un sangrado, o sea, fuera del periodo. Lo que le decimos Generalmente. SUA, sangrado uterino anormal, que después van a ver que hay muchísimas causas de sangrado uterino anormal, pero bueno, es en primera instancia una alerta para descartar que no haya un tumor. Probablemente haya otras causas más frecuentes, como por ejemplo un leiomioma, muchas leiomiomas. El útero muchas veces está completamente deformado por leiomiomas. Entonces, hay muchas causas de sangrado uterino anormal, pero cuando una mujer consulta por sangrado uterino anormal, es importante descartar que no estemos en presencia de un cáncer de endometrio. Entonces, el motivo de consulta sería ese. Y después, esto que decías, como un sangrado que esté por fuera del ciclo. ¿Vos qué dijiste? Que estos tumores por lo general se presentaban, este subtipo, en mujeres de qué edad? Este es posmenopáusica entre los 50 y los 60, pero el que es como tal muy específico que tengamos un sangrado inusual es en el próximo, en el tipo 2, que es en posmenopáusica ya con un endometrio bien atrofiado, entonces si llega Bien, con sangrado es fijo es que aún es... más llamativo, exactamente, Sí, porque ni siquiera es que se pueda adjudicar a un ciclo irregular o a un ciclo más prolongado, ¿no? O sea, por lo general ya son mujeres que no tienen menstruaciones, entonces no lo pueden adjudicar a una menstruación distinta, digamos. Digamos. ok. Bueno, a nivel de la microscopía, lo que es la FIGO, esta Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, los divide en 3 grados según la diferenciación a nivel de las células, del conjunto celular. Ahora, el grado 1, que esto era lo que íbamos a ver muy parecido a lo que era una hiperplasia típica de endometrio, se caracteriza por tener glándulas que, si bien tienen una luz bien marcada, bien diferenciada, tienen este patrón que se conoce como enastas de ciervo o glándulas ramificadas, por esta luz que parecen como ramas, debido a la gran hiperplasia que tiene el epitelio glandular. Como tal, igual si vemos, se sigue manteniendo lo que es esta organización bien basal de las células con con esta forma, ¿cómo se dice? Cilíndrica, columnar, ¿bien? Con esta mucosidad superior del epitelio, bien apical. Y el patrón back to back con poco estroma interpuesto entre las glándulas. Estas serían como que las características de el grado 1, que es el bien diferenciado. Ahora, un detalle importante, que me pareció interesante, que lo leí en Web Pathology, no aparecía en el libro, eran estas mórulas o mórules que nosotros sabemos que para identificar el grado como tal del tumor, utilizamos el porcentaje de componente sólido, ¿bien? De planchas celulares sólidas. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos este componente, esta mórule, podríamos decir que es maligno porque ya empieza a tener presencia de estructuras sólidas celulares. Pero la realidad es que no hay que confundirlo como tal con estas planchas, debido a que estas son células indiferenciadas, es una metaplasia que es escamosa. En cambio, cuando nosotros vemos un componente tumoral sólido, son células con bastante atipía que se organizan en planchas. Vamos a verlo en los grados más adelante. No sé si se entiende Exacto. lo que quiero explicar. El punto acá es que una cosa, o sea, ver algo sólido que no tenga luz no necesariamente es que estamos frente a un alto grado a, o a algo, a una diferenciación ya, eso, más indiferenciado. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre cuando vamos a analizar una neoplasia, vamos a analizarlo en cuanto a lo arquitectural y en cuanto a lo citológico, es decir, en su conjunto, cómo está dispuesto, qué características hay del estroma, etcétera, y después lo citológico. Si yo lo veo acá y citológicamente no dice nada, es decir, no hay gran displasia, no veo núcleos muy hipercromáticos, agrandados, con tamaños raros, con mitosis, o sea, no veo cambios citológicos individuales que llamen la atención, tengo que pensar, ¿realmente creo que esto es de mucha indiferenciación o puede ser otra cosa? Entonces, ahí volvemos a lo mismo, siempre tener los
diagnósticos diferenciales posibles en la mente. Y en este caso, la metaplasia escamosa es algo que puede aparecer. Mórulas es porque hacen justamente, esa forma de mórulas, están juntitos, están bien cohesivos, pero es nada más que una metaplasia, es una diferenciación que hicieron esas células a una conformación de tipo escamosa. Entonces, por eso deja de parecer una glándula y parece un pedazo de epitelio escamoso ahí metido. Sí, Cande. Profe, el hecho de que, o sea, determinemos que es un tumor es porque en el grado 1, ¿no? Que las glándulas son re parecidas, pero lo que la diferencia de lo normal, digamos, es que no hay estroma y también hay alteración citológica, a pesar de que sea grado 1. Hay, pero además, ¿qué pasa con ese tumor? ¿Qué lo diferencia de una hiperplasia? O sea, el estroma es un poco distinto, el estroma ayuda, pero ¿qué pasa? Piénsenlo en el nombre. ¿De qué estamos hablando en una entidad y qué estamos hablando en la otra? Lo No primero, entiendo el que la pregunta. veríamos. Yo ¿Qué entiendo que diagnóstico? veríamos, sí. A ver, sí, decime. No, yo tenía entendido que lo que ayudaba a diferenciar en realidad era la hipercromasia que tenían las glándulas, porque en la hiperplasia no se va a ver tanto, tan basófilo el epitelio, como se ve acá. Lo vamos a ver aumentado, pero no tan basófilo. Sí, sin dudas que hay un grado mayor de atipía en el grado 1 y hay también un grado mayor de cambios arquitecturales, o sea, van a estar más pegados, o sea, el estroma es un poco distinto. Pero, ¿uno qué es? ¿Cuál es el diagnóstico de esto? ¿Qué nombre tiene esto que estamos viendo ahora o en la imagen Un anterior? carcinoma, Claro, sí. Bien, entonces, por definición, ¿qué es? un tumor maligno Sí. de Bien, epitelio. sí, ¿dónde está? Que es epitelial, no sé. Bien, pero ¿por qué llegó a ser un carcinoma? Digo, Porque atravesó la membrana basal. exacto. El punto es que acá además se está infiltrando. ¿Qué pasa? Es verdad que muchas veces es difícil identificar la invasión cuando en una biopsia de endometrio las glándulas están como metidas en el estroma. Entonces es difícil a veces interpretar el límite entre si está o no invadiendo. Pero digamos que conceptualmente, más allá de la imagen histológica, hay una diferencia que es muy importante, que una es un cambio adaptativo, la hiperplasia, ¿no es cierto?, en el cual no hay ningún tipo de invasión, y en un carcinoma hay una invasión, es decir, fue más allá de la membrana basal. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Sigamos. Bueno. Ahora en lo que es el grado 2, moderadamente diferenciado, a nivel histoarquitectural, vamos a ver un patrón que, a pesar de que se mantienen lo que son las luces glandulares, hay estas áreas que son mucho más sólidas. ¿Bien? La tenemos mucho más sólidas. También hay que tener en cuenta, como decíamos, evaluando la cantidad de componente sólido, si es mayor o menor al 50%. Esto es lo que nos va a poner el límite o el punto de corte entre lo que es un carcinoma endometrioide moderadamente diferenciado a uno mal diferenciado o poco diferenciado. Acá con los círculos rojos lo que marqué es este patrón cribiforme que se termina generando debido a la compactación o a la asociación tan intrínseca que van a tener las glándulas. Entonces se van perdiendo estas luces bien amplias. Esto no sé si son artefactos igual. Estas luces No, son bastante amplias. luces irregulares esas, sí, o sea, son luces de glándulas neoplásicas. Y en las cribiformes, no solo son de que están pegadas, sino que una misma glándula empieza a tener como proliferación hacia la luz, como si fuesen puentes intercelulares, que le da ese patrón cribiforme. Digo, a veces es una misma glándula y lo cribiforme es adentro de la glándula esos agujeritos que se ven blancos en el medio, digamos. ¿Bien? Ok. Y es justamente algo de mayor grado. Siempre que veamos patrón cribiforme, sabemos que estamos. ¿Se acuerdan que en próstata lo vimos también? Este Sí. patrón cribiforme y que hablaba de mayor grado, justamente. Y esto del porcentaje y lo de bien diferenciado, moderado y alto,
se repite, esto es un adenocarcinoma y es lo mismo o muy similar a todo lo que fuimos hablando del adenocarcinoma de colon, por ejemplo. Fíjense que o sea, podríamos hacer una analogía muy directa entre cuando vimos un pólipo, un adenoma que tenía displasia de bajo grado y de alto grado, con las cosas que estamos estudiando ahora de hiperplasia típica y atípica, y después los adenocarcinomas bien diferenciados, moderadamente diferenciados y mal diferenciados. Entonces, fíjense que los conceptos son lo mismo. Después, bueno, lo que uno va a ir a buscar, cómo lo va a interpretar en cada órgano, y qué pronóstico va a tener, obviamente que varía, depende del sistema, pero los conceptos son parecidos. Bueno, sigo. Sí. Por último, lo que es el mal diferenciado, vamos a ver que acá, justo en esta fotografía, tenemos hacia lo que es la izquierda, de donde marco hacia la izquierda, se aprecia todo este componente bien sólido, donde ya no vemos casi luces prácticamente, acá se alcanza a ver algunas, pero es mayor al 50%, un componente sólido, entonces ya hablaríamos de esto mal diferenciado. Y lo particular es que podemos ver acá bien la transición entre lo que es el componente plenamente de planchas sólidas hacia lo que son conformaciones glandulares, que no están tan mal diferenciadas, o sea, tienen un grado de diferenciación bastante limpio, por así decirlo, porque tenemos luces bien amplias, ni siquiera se aprecian ramificadas. Es bien claro. Si fuese solo ese pedacito de la imagen, si cortásemos, podríamos decir que está bien, sí. Eso, está bien diferenciado, ni siquiera es ni moderado, o sea, son claramente luces, y de hecho iríamos a ver bien si realmente es un adeno, o sea, sus cambios arquitecturales, porque después como luces están pegadas, pero son bien redonditas. Y acá se ven las células bien organizadas. Bien basales. Quizás la de más abajo es un poco más, esto que decías en asta de ciervo, viste, la que está entrecortada ahí al lado de esa se le nota que la luz, claro, esa es distinta, pero las otras de arriba pueden no serlo. Y además tengan presentes que en el medio de un carcinoma puede haber áreas en las cuales tenga la hiperplasia atípica, claro, que fue su lesión precursora, o sea, no es raro, no es que una cosa anula la otra. Bien. Bueno, acá muestro solamente a mayor detalle algunos de los espacios que marca estas células que están con núcleos bien basófilos y sus nucleolos bien marcados. Bien marcados. Era solamente para mostrar eso porque con este aumento no se aprecia nada y tampoco la calidad de la foto. Bueno, ya lo que estamos hablando del tipo 2, hablamos de lo que es el carcinoma seroso. Acá el grupo etario ya cambia, ya tenemos entre lo que es entre los 65 y 75 años. Ya hablamos de mujeres posmenopáusicas y la presentación mayormente es en este grupo de mujeres, y por eso el signo de un sangrado atípico es un marcador muy importante para sospechar de un carcinoma seroso. Todos van a ser grado 3, es decir, que todos van a estar muy mal diferenciados, y el subtipo histológico más frecuente es el seroso. Otros que se pueden presentar era el tumor mülleriano maligno, no me acuerdo, porque encima lo hice hace rato el Power y no me acuerdo. Mülleriano mixto maligno. Eso, gracias. Y después el tumor de células claras, que puse también unas histofotografías de este. Como tal, el grado 3 marca lo que es un importante mal pronóstico, debido a que tiene un comportamiento muy agresivo. Tiene mucho nivel de proliferación, como se va a ver en las histofotografías más adelante, y disemina por vía intraperitoneal, que puede llegar por contigüidad a lo que es trompa de falopio y luego ingresar al peritoneo y puede atacar cualquier órgano a nivel del abdomen, y también puede diseminar por vía linfática. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener la ausencia de controles ginecológicos posterior a la menopausia, y las lesiones precursoras va a ser el carcinoma intraepitelial endometrial seroso, y en inicio es bastante superficial la extensión a la estructura, o sea, como que infiltra poco en un inicio. La vía molecular que está comprometida es la regulada por esta proteína, que es la PP2A, que también es una fosfatasa,
que inhibe lo que es las vías de crecimiento celular, y también está afectado lo que es el gen que codifica el TP53. Bien, ahí en cuanto a esto, que lo molecular siempre es algo que preguntan hasta dónde saber o no acá, lo que sí o sí hay que saber es que en una estamos hablando del PTEN y en el otro del TP53. Digo, son dos vías moleculares distintos y de mínima estos dos genes, digamos, estas dos mutaciones diferentes que tienen uno y otro. Como que tiene que quedar ese concepto, digo. Ok. Bueno, a nivel de la microscopía, acá se muestra lo que es un patrón papilar, como vemos, lo que son estructuras vasculares rodeadas por un epitelio bastante anaplásico. Vamos a ver qué es este grado 3, que está totalmente indiferenciado, por así decirlo, y lo que marco con los circulitos celestes representa este alto nivel de invasividad y lo maligno que es el tumor, porque acá se nos presentan estas mitosis. En este campo que no es bastante amplio, tenemos varios números de mitosis atípicas. Yo marqué solo algunas, pero tenemos otras Sí, más hay por más. acá. Al lado Hay del muchas, primer circulito que marcaste, es el que está en el medio. sí. No, el otro. Ese, ahí tenés al lado justo otra. Sí, ahí después creo que tenés acá. Y esto representa lo que es el alto nivel de mitosis que posee el tumor, y por esto es tan infiltrante. ¿Mm? Bueno, acá en este detalle a gran aumento vemos algo muy característico que va directamente asociado al alto nivel proliferativo. Nosotros sabemos que a medida que hay un gran aumento de células, eh, a pesar de tener este patrón papilar que genera que haya un mayor abastecimiento de nutrientes para las células tumorales, genera que también haya una competencia entre estas células que están creciendo y algunas queden sin disposición de los nutrientes necesarios y tienden a generarse estos focos necróticos. Sobre todo por el rápido crecimiento. Cuando tenemos cualquier neoplasia muy indiferenciada, con una alta tasa de índice mitótico, o que se le puede hacer incluso una técnica inmunistoquímica, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué pedirían para ver la tasa de proliferación? El P16, No, el P16 nos ayuda para ver la presencia del virus del HPV, porque justamente se une a una de las proteínas que regulan el ciclo. Para ver, no importa de qué tumor estemos hablando, cualquier tumor, tasa proliferativa en general, de me lo que acuerdo que era sea, algo con K no sé cuánto, pero no me acuerdo. el Ki67. Ese. Bien, eso es importante. Hay veces que, no sé, lo ves y ya está, digo, acá hay muchísimas mitosis, es muy claro que el índice proliferativo es muy alto, pero si yo quisiese hacer un conteo más preciso de eso, podría utilizar el Ki67 y me daría muy alto porque justamente la tasa de proliferación es muy alta. Y esa tasa es más alta que lo que permite que el tejido esto que vos decís, se nutra correctamente, que la vascularización sea la suficiente como para que todo crezca sin sufrir necrosis, y no sucede. Entonces, cuando los tumores crecen muchísimo, tienen una tasa proliferativa muy alta, un Ki67 muy alto, por lo general está acompañado de esta necrosis que es así como bien sucia, como esa imagen vos pusiste ahí abajo, que es un patrón que le llamamos como una necrosis de tipo tumoral, que está dada justamente por esto, por la tasa replicativa tan alta que tiene el tumor. Ok, y acá lo último agregué uno de los tipos histológicos, que era el patrón de células claras. Acá se aprecian mucho mejor las células claras, acá tenemos igual bien marcadas, pero solamente comprende lo que es el 5% de las presentaciones de este tipo de neoplasias, de este tipo 2. Son células que tienen núcleos bien centrales, que están bien picnóticos y que tienen un citoplasma bien claro debido al alto depósito de glucógeno que tiene. ¿Bien? Se ven acá. ¿A qué neoplasia se podría parecer? O sea, si tuviésemos solo esta imagen y no supiésemos ni en qué órgano estamos, ni en qué paciente, ¿qué diagnósticos diferenciales podrían hacer? ¿Qué neoplasias que vimos se parecen un poco a estas características? Había una en genital masculina, ¿no? Ajá, De sí, había una células claras. Mm. Sí, había, sí, a ver, ¿se acuerdan?
Yo estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo. Sé que En vimos renal ¿En puede riñón? ser que también había En uno. en riñón está el carcinoma de células claras, que es como el tumor renal del adulto más frecuente, y sí, se parece a esto. ¿Se acuerdan que ahí íbamos hablando de, eran también células claras, y depende el grado que iba aumentando, hablamos esto de la posibilidad de que aparezcan células rhabdoides, ¿se acuerdan? Cada vez que iba teniendo mayor grado, pero los de menor grado eran así, era un citoplasma claro, bien amplio, que podría parecer esto. Y en masculino, les doy una pista, en testículo. ¿Qué neoplasia de testículo, si uno dijese la descripción, son células grandes, con citoplasma amplio, núcleo de Sertoli? central? O el Bueno, seminoma. el seminoma como neoplasia además como muy frecuente. A ver, no es que uno se lo va a confundir, pero además, bueno, estamos hablando de órganos, pero en líneas generales para ir uniendo en qué tipo de neoplasias aparecen estas características de células con citoplasma amplio, bien claras. A la mayoría se les suele llamar el tipo de células claras, ¿no? Como, no es muy original. Pero el seminoma, bueno, no se le llama así y tiene células así, parecidas. Bien, sigamos. Ok. Bueno, esta ya sería la otra actividad, así que no sé si... Bueno, ¿hay alguien que haya puesto algo más o algo distinto o imágenes que quiera compartir de esta primer consigna? No. Bueno, a ver, voy a repasar a ver si en la consigna esa nos salteamos algo. Los subtipos los dijimos. Las vías también, esto de que fundamentalmente diferenciar la PTEM versus P53, las lesiones perineoplásticas, bueno, factores de riesgo, macro y micro. Bueno, estaba todo. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? O de nuevo esto, si alguien quiere mostrar alguna imagen que haya encontrado. Bueno, pasemos a la 2. La 2 había pedido Melanie y Sofía. Yo, ¿Quién va profe. a compartir? Yo, Sofía. Bueno. Listo, Sofía, ya puedes compartir. Ahí lo pueden ver. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, no tengo la consigna, pero creo que era más o menos que teníamos que hacer como una cronología de lo que es el BPH para lo que es de bajo y alto riesgo. Sí, Bueno, ¿querés que la entonces, leamos, la cortina? sí, por ¿Toda? favor. Realiza un gráfico cronológico de la patología cervical-uterina en relación a la infección por el virus del papiloma humano de alto y bajo riesgo y desarrollo de lesiones. Aporta imágenes macro y microscópicas y citologías de cada una de las etapas. Bueno, nosotros lo arrancamos con, relaciones sexuales con persona portadora de BPH. ¿Qué va a pasar? Tiene que estar el epitelio dañado o inmaduro para que se produzca la infección de las células inmaduras, en donde esto va a llegar a lo que es a la unión escamosilíndrica. Esto se va a dividir en lo que es el BPH de bajo riesgo y alto riesgo. Lo que sería de bajo riesgo, acá vamos a tener lo que son las proteínas L1, L2, E5, 6 y E7, que estas también están en el de alto riesgo, las E, pero tienen menor afinidad en el de bajo riesgo. Entonces se va a producir lo que es la proliferación viral, la multiplicación celular, hay gran producción de viriones y lo que lo que termina sería la verruga o el condiloma. En cambio, en lo que es el de alto riesgo, las proteínas es... ¿Cuáles serían los virus que están en esa primer vía? El 6 y el 11. El 6 y el 11. 6 y 11, fundamentalmente 6 y 11. Como que para abrirnos en estos dos, o sea, estos dos caminos, las posibilidades se dan fundamentalmente por el tipo de virus que se haya producido el contagio, digamos. O sea, que vaya a una verruga o que pueda ir a un carcinoma va a depender pura y exclusivamente de si es un virus con alto riesgo oncogénico o bajo riesgo oncogénico. Entonces, para el primer caminito que vos acabas de hablar,
virus de papiloma humano tipo 6 y 11 a la cabeza, digamos, como los principales que conducen a una verruga. No habría posibilidad de que frente a un contagio de un virus papiloma humano de subtipo 6 termine en la otra vía, en la del carcinoma, digamos. Bien, entonces esto, la clave de para qué lado va a depender de qué subtipo de papiloma humano estamos hablando. Bien. Bueno, y en el de alto riesgo acá, bueno, vamos a tener las mismas proteínas, nada más que 5, 6 y 7 van a ser de mayor afinidad. Se va a producir la replicación vírica en células escamosas en maduración. Lo que pasa con E7 es que, bueno, se va a unir a lo que es el retinoblastoma, P21 y P27, provocando su degradación y promoción del ciclo celular, o sea, todo lo que es la alteración de la reparación del ADN. Tenemos que E6 se une a una P53 y promueve su degradación por el proteosoma, provocando lo que es el aumento de la expresión de la telomerasa para hacer lo que es, entre comillas, la inmortalidad celular, o sea, que no se pueda degradar, digamos. El ADN vírico se va a integrar con el genoma y va a haber una mayor expresión de E7 y E6. Y lo que yo entendí acá es que la infección es de tipo latente porque no es que vos te expones al virus, digamos, y enseguida te agarra cáncer, sino que es una cuestión de lo que va en el tiempo, digamos. Entonces, por eso es la exposición, va a depender también del estado inmunitario del paciente y, bueno, la situación en ese momento. Y eso va a terminar en lo que serían carcinomas. Bien, a ver, hablemos en esta parte qué medidas preventivas podrían agregar ahí en la línea cronológica para evitar llegar a la verruga y al carcinoma. ¿Qué existen como medidas preventivas de cualquier tipo de prevención, primaria, secundaria, terciaria? ¿La vacuna, profe? El uso de preservativo y la vacuna. Arranquemos del principio. Lo primero que podríamos usar, ¿qué sería? Para evitar... Preservativo. El preservativo. Lo primero, clave acá, como medida de prevención, es evitar el contacto que me pueda generar la infección de virus papiloma humano, es decir, relaciones sexuales seguras en las cuales haya algún método de barrera. Después, ¿qué otro? Y eso sería lo único que tenemos para el caminito que nos conduce a la verruga, digamos. Lo único que tenemos para evitar poder llegar a una verruga, es decir, a una lesión por un virus de papiloma humano de bajo riesgo oncogénico, es métodos de barrera, ¿bien? En las relaciones sexuales. Y para el caminito de abajo, el del carcinoma, sí tenemos más cosas para ir agregando. Además del método de barrera, ¿qué más hay? La vacuna. Bien, perfecto. Bien. El PAP, profe, ¿o no? Bien, primero vacuna. ¿Vacuna a qué edad? A los 11 años. Perfecto. Vacuna a los 11 años. Eso es el primer, en realidad, en la línea cronológica iría antes, porque, o sea, lo lógico sería que esté antes por la edad, ¿no es cierto? Y recordemos que ahora por calendario es todas las personas de 11 años. O sea, niñas, niños, distinto. Igual se puede poner a mayor edad, digamos. Sí, se puede poner a mayor edad, esa es como la edad de calendario, pero se puede poner a cualquier edad, e incluso hay estudios que muestran los beneficios que aporta la vacuna en una mujer que ya fue tratada por un carcinoma, es decir, que ya tuvo la patología, y muchas veces se indica igual la vacuna post-tratamiento, una vez que ya se realizó el tratamiento por el carcinoma escamoso por virus papiloma humano, igual se indica vacuna. Entonces sí, pero digamos que como preventivo, y si es por calendario, estaría a los 11 años. Profe, Tenemos el método, sí. igual no es que baja la eficacia de la vacuna si lo aplicas después de los 25 años. Sí, baja la eficacia, ya además hablamos de que si es una paciente que ya tuvo el carcinoma, ya no es algo preventivo, sino que es algo que, digamos, le da un refuerzo en la cuestión inmunológica, que es como el gran eslabón acá en esta patología. Por eso es que se da a edades bien tempranas, a los 11 años, en el cual el sistema inmunológico da una respuesta muy alta. Entonces, es lo ideal. Después, si uno dice, bueno, no sé, tengo una paciente que tiene 35 años, tiene un test de HPV negativo, es decir, que no estuvo expuesta al virus. ¿Puede ponerse la vacuna? Sí, puede. ¿Va a ser efectiva? Sí, va a ser efectiva.
¿Es mejor si lo hubiese puesto a los 11? Y sin dudas que sí, porque el sistema inmunológico no es el mismo a los 35 que a los 11 años. Entonces, va bajando y es por eso que la indicación de calendario es a los 11, pero no es una contraindicación mayor edad, ni haber estado expuesta, e incluso hay veces que justamente como parte del pilar terapéutico post el tratamiento curativo, hay algunos oncólogos y oncólogas que lo indican, digamos, no está estandarizado en todas las guías, pero es algo que muchas veces se usa y se propone, digamos, como parte del tratamiento. Profe, en ese caso tendría que ver con que por ahí la paciente ya produjo inmunoglobulinas y como que le reforzaría eso, ¿o tiene que ver con otra cosa? Sí, tiene que ver con que justamente es como un empujón más, digamos, para generar más anticuerpos frente a esto, porque además recordemos que puede haber una reinfección, como es una neoplasia que está ligada estrictamente a un agente infeccioso, nada, la posibilidad de volver a tener contacto con el virus siempre está. Y el hecho de tener una respuesta inmune adecuada, frena un montón, digamos, y en cuestiones de tratamiento la posibilidad de recidiva o de que haya quedado algo de contacto en un margen cuando se hizo la resección del tumor, bueno, si hay una buena respuesta inmune, sin duda este pronóstico mejora un montón. Genial, gracias. De todas formas, no tenemos todavía tanta casuística, o sea, el cáncer cervicuterino debería bajar un montón, no solo por los esfuerzos de fomentar todo lo que es la prevención con la toma del Papa Nicolau, que ahí lo mencionaron, sino por esto de la vacuna. Lo que pasa es que la vacuna, desde que se incorporó en el calendario a hoy, todavía no llegamos a la edad promedio de estos tumores. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la mayor frecuencia más o menos para un carcinoma escamoso de cuello uterino? 45 años. Bien, 45, 40 si se quiere, un promedio ahí, 40 años pongámosle. Todavía no tenemos a la primer camada de niñas, porque en ese momento eran solo en niñas de 11 años que fueron vacunadas, que hoy tengan 40 años, como para hacer un análisis de si bajó la incidencia o no del cáncer a raíz de la vacuna. Pero digamos que esas son cosas que deberíamos ver a largo plazo, justamente por la implementación de la vacuna. Bien, ¿alguna pregunta de eso de la vacuna? Bueno, dijeron entonces después que el siguiente escalón de prevención sería el Papa Nicolau. ¿A qué edad empezamos a hacer el Papa Nicolau? Generalmente se considera que a los 25, pero muchos dicen que sería lo mejor hacerlo un año después de ya haber tenido relaciones sexuales. Pero bueno, bien. Si volvemos a lo que siempre decimos, a ir a medicina basada en la evidencia y qué hacemos como práctica médica y por qué, cuál es nuestro argumento científico para decidir cuándo hacer algo, nos tenemos que quedar con eso de los 25, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si bien la edad de inicio de relaciones sexuales es súper variable y puede ser muchísimo antes que los 25 años, supongamos que es 10 años antes, que una mujer tiene su comienzo de relaciones sexuales a los 15 años, y a los 15 años, en esa, si quieren, primer relación que tiene, no usa métodos de barrera, y además la persona con la cual tiene relaciones sexuales tiene virus papiloma humano de alto riesgo oncogénico. ¿Qué probabilidad hay de que esa chica de 15 años desarrolle un carcinoma antes de los 25 años? Bajísima, porque el sistema inmune lo suele eliminar. Bajísima. Muy, muy, muy baja. Entonces, eso es un concepto mega importante. Todos los métodos que nosotros hacemos de tamizaje tienen, y ya lo dijimos un montón de veces, una cuestión de costo-beneficio. Y el costo es un montón de cosas, no nada más costo económico, y el beneficio es pura y exclusivamente para la salud de la paciente. Entonces, en este caso,
como la posibilidad de que eso evolucione a un carcinoma es muy baja, porque el sistema inmune es muy respondedor y a esa edad lo más probable es que ese virus se elimine, es decir, que por más que haya tenido contacto el día 1 de inicio de relaciones sexuales con un virus de cepa 18, lo más probable es que lo elimine. No solo que no desarrolle lesión, sino que además lo elimine. Y si llegase a desarrollar una lesión de bajo grado, que elimine esa lesión de bajo grado también es lo más probable. Entonces, someter a una mujer a realizar la toma, que si bien no es algo con riesgos, o sea, con una práctica que implica un riesgo para la salud, sí es una práctica invasiva, que es bastante invasiva de la privacidad de la persona. No vamos a hacerlo por hacerlo. Lo mismo que hablábamos del tacto rectal cuando hablamos de cáncer de colon, no, cuando hablamos de cáncer de próstata, perdón. Entonces, por un lado tenemos eso, y por el otro lado volvemos a lo mismo. Si tuviese una lesión, supongamos que nos da, le hacemos un PAP y nos da que tiene una lesión de bajo grado. Yo sé que lo más probable es que esa lesión vuelva para atrás sola. Entonces yo a esa chica, ¿qué le voy a decir? Mira, tenés una lesión de bajo grado, pero no vamos a hacer nada. Volvé a tu casa y en un año volvemos a hacer un PAP. Y probablemente haya desaparecido. Entonces, ¿para qué lo hice? Solamente le generé una instancia probablemente incómoda en el consultorio y además la mando a su casa con una sensación de miedo, de incertidumbre, de estás diciendo, mira, tenés algo que podría evolucionar un cáncer, pero no te preocupes, que probablemente no pase nada, andá y esperá. No tiene ningún sentido, de hecho, es súper negativo para la paciente. Es traumático, profe. Es traumático, es como Sí. mandarlo con un relojito de tiempo, ¿me entendés? Como adentro. Tal cual. Y entonces ahí hay una responsabilidad. Si yo voy a hacer algo que me va a dar una información, eso es porque con esa información yo voy a hacer algo. Ahora, si el PAP me dé negativo o me dé un LSIL, no voy a hacer nada, no tiene sentido hacerlo, porque lo más probable es que retrograde. Entonces, por eso es que las guías, no solo nacionales, sino que internacionales, proponen el inicio de la toma del Papa Nicolau a los 25 años, porque recién a partir de esa edad, si detectamos una lesión, podemos encontrarla a tiempo y ahí ya empieza a haber una posibilidad de que ya no la elimine tan rápidamente, habría que controlarlo, y todavía es una edad re temprana. Digo, no es que a los 25 años hay una lesión, chau, va un carcinoma. No, para nada, al contrario, ahora vamos a ir viendo probablemente los porcentajes, y van a ver que no, que casi ninguno evoluciona, pero digamos que es una edad óptima para decir, bueno, hasta acá podemos dejar a tu sistema inmune libre, y acá ya está bueno empezar a controlarlo. Como en todo en medicina, van a encontrar un caso de una chica de 18 años con un carcinoma escamoso, y sí, todo, no hay nada en medicina que no tenga excepciones. Pero de nuevo, cuando uno habla de métodos de tamizaje y de cómo seguir a una paciente, hablamos de lo estadístico, lo más probable que suceda, ¿no es cierto? Y el costo-beneficio de eso, porque sí, sin dudas, en la bibliografía hay de todo, y cada tanto aparecen esas cosas también. Encontramos muchas veces carcinomas, muchas no, alguna vez así a rara eslava un carcinoma escamoso, y no encontramos una positividad para HPV. Y bueno, digo, sí, pasan, pero hay que tener en cuenta siempre cuál es la probabilidad de que algo suceda a la hora de decidir qué hacer en la consulta con cada paciente. Bien. Así que a partir de los 25 años. Ahí tenemos el Papa Nicolau. Tenemos más métodos de tamizaje hasta llegar al carcinoma. ¿Qué pasa si una mujer de 30, 35 años, si quieren, tengo un PAP que me dio LSIL o HIGH-SIL? Todavía no tengo una lesión preneoplásica, no tengo un carcinoma. ¿Tengo métodos de prevención para seguir avanzando o no hago nada con ese PAP? Sí, se hace el test, ¿no? De HPV. Bien, el test de HPV guía en toma conjunta con el PAP, ¿no es cierto? Al principio. Ah, bien. Pero el test es a partir de los 30, ¿no? Sí, el test de HPV es un test que es mucho más específico porque justamente es una hibridación, o sea, detecta directamente el genoma del virus de papiloma humano de alto riesgo oncogénico, entonces la especificidad es muy alta y a su vez la sensibilidad es muy alta, es mucho más superadora que la del Papa Nicolau, que tiene bastantes sesgos porque el Papa Nicolau tenemos
una serie de cuestiones que pueden hacer que la sensibilidad o la especificidad baje, desde cómo se toma, cómo se coloca esa toma sobre el vidrio del portaobjetos, cómo se fija, cómo se traslada, cómo se colorea, y después la diferencia interobservador, que quien la ve, que le parezca, porque como cualquier método en la cual hay una subjetividad, bueno, ahí hay más posibilidades de que baje la sensibilidad y la especificidad. En el caso del test de HPV, como detecta el genoma está o no está, y no depende ni del observador, sí podría depender de cómo es tomada la muestra. Lo que pasa es que su sensibilidad es tan alta que con un cepillado, con una muestra muy pequeña, ya logra detectar el genoma, no se necesita una muestra muy grande. Entonces, el test de HPV se incorpora hace no mucho tiempo y en programa nacional está no en todas las provincias. La colposcopía se hace solo si se ve, sí, ahí seguimos, sí, Nicole. El test de HPV se incorpora hace no tanto como programa nacional. Hay algunas provincias en las cuales se incorpora y otras que todavía no. Hay algunas que están a prueba. En Neuquén está, en Río Negro todavía no. Es un programa de Instituto Nacional del Cáncer ese, y lo ideal sería que se incorpore en todo el país, ¿no es cierto? Y las obras sociales, la mayoría sí, entonces digamos que el sistema privado lo tiene bastante contemplado y en el público es dependiendo de las provincias. Entonces, a partir de los 30 años se hace la toma conjunta, es decir, un cepillito para el HPV y la toma del PAP a los 30 años. Lo primero que se procesa es el tubo del HPV. Si ese HPV me da positivo, yo ahí voy a mirar el PAP, porque quiere decir que esa persona está infectada por el virus papiloma humano, y entonces hay que ver si produjo o no alguna lesión. Ese PAP, en la mayoría de los casos, va a ser negativo, porque la sola infección por el virus no es condición para que haya sí o sí una lesión. Esto que decían las chicas de una infección de tipo latente. Entonces voy a tener muchas mujeres que sean HPV positivo y el PAP medio negativo. Las que son HPV negativo, ni se mira el PAP, se descarta, porque si no tiene una infección, ¿por qué tendría una lesión? No tiene sentido, pensándolo en la fisiopatogenia de todo esto. Entonces, se toma en conjunto solamente por una cuestión, volvemos a lo mismo, de comodidad para la paciente. Si no, yo le hago el HPV, si le da positivo, le digo, bueno, ahora vamos de nuevo, y de nuevo es todo el procedimiento que es engorroso y que lleva muchas cosas, y que muchas veces es una barrera de accesibilidad para poder concretar todas estas instancias. Entonces, se toma en conjunto, pero la lectura del PAP queda supeditada al resultado del HPV. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son los posibles resultados de ese PAP? ¿Qué nos puede dar el PAP? Y podría dar negativo, Bien. L-SIL o H-SIL. Bien. Existen en realidad 3 cosas más que podrían salir en el informe, que no son relevantes ahora. Podría ser insatisfactoria si la muestra está mal tomada y es insatisfactoria. Y hay 2 entidades más que le llamamos ASCUS y ASH, cuando es una atipía de significado incierto y una atipía de probable malignidad, pero que también es, digamos, incierto y que quedan ahí, son grises. Pero digamos que en líneas generales ustedes tienen que tener presentes que el PAP va a poder ser negativo con una lesión de bajo grado o con una lesión de alto grado. Si una mujer tiene una lesión de bajo grado, ¿qué hacemos? Supongamos que le tomamos el PAP, vuelve, ya tiene más de 30, así que además tenemos el HPV. Dio HPV positivo, el PAP me da L-SIL, ¿qué hago? ¿Qué le digo a esa mujer? ¿Qué conducta? Controlamos en una. Sí, está bien. No, empezaron a hablar 2 personas y estaba bien lo que estaban diciendo. Ahí se hace. Exacto. Ahí se hace la colposcopía. La colposcopía es para que en el consultorio
Se puede observar el cuello e identificar si hay algún área que parece sugestiva o no de una lesión. Se puede ver una lesión como blanquecina, como una placa. Se hace un test con Lugol y se ve si la lesión se le llama seto blanco o no importa ahora, pero se intenta identificar a ver si hay una lesión, un área donde presumiblemente haya una lesión. Se hace la colposcopía y en ese mismo acto, ¿qué se hace? Se mira, obviamente, y... ¿La biopsia? Exacto, la biopsia. Porque, volvemos a esto que decíamos al principio, en cualquier lesión neoplásica vamos a analizar, por un lado, los cambios citológicos individuales, es decir, qué le pasa a cada célula, y por otro lado, la arquitectural. En el Papa Nicolau, que es la tripletoma y que es solo un raspado, es un extendido citológico. Yo solo veo células sueltas, que pueden tener alteraciones sugestivas de una displasia, un núcleo hipercromático, un contorno nuclear irregular, alteración de la relación núcleo-citoplasma, etcétera, binucleación, pero nunca voy a ver cómo están entre ellas, cuál es la arquitectura de ese cervix, porque es un extendido citológico. Entonces, cuando se hace la colposcopía frente a una lesión, a un PAP que fue positivo, por ejemplo un L-sil o un H-sil, voy a tomar una biopsia, es decir, con una pinza se toma un pedacito muy pequeño de cuello uterino para poder ver entonces la arquitectura, además de los cambios citológicos. Entonces, ahí ya el resultado es mucho más fidedigno que el del PAP, porque yo de golpe ya estoy viendo toda la arquitectura en vez de células sueltas, ¿se entiende? Entonces, la segunda instancia es la toma de la biopsia. Y ahí la biopsia va a tener de nuevo resultados parecidos a los que pude haber obtenido en el PAP. Puede ser que la biopsia tenga concordancia con el PAP y me diga sí, evidentemente hay un L-sil, o sí, hay un high-sil, o que suba el diagnóstico, digamos, que sea más, el PAP era un L y en la biopsia es un high, o ya un carcinoma. O puede ser que justamente como la especificidad del Papa Nicolau es bastante baja, que yo tengo un PAP que sea L-sil y cuando se hace la biopsia se ve que no hay nada, es negativa. Entonces, bueno, esto permite quedarse tranquilo. Entonces, con la biopsia es una forma de certificar el diagnóstico del PAP y ver si es necesario hacer algo más o no. Vamos a hacer algo más que no sea control solamente cuando haya una lesión con displasia de alto grado. Las de bajo grado se pueden seguir con un control estricto al año, pero las de alto grado sí vamos a pasar a un escalón más. ¿Cuál sería el siguiente escalón? ¿Cómo, profe? Perdón, no Tenía escuché. entendido que, que se hace ya una resección en ese caso y que lo que por ahí iba a haber era un riesgo de recidiva más adelante. Exacto. Cuando ya tuvimos un HPV positivo con un PAP con high-sil o un PAP L-sil, pero en la biopsia después un high-sil, es decir, una displasia intraepitelial de alto grado, el siguiente paso va a ser algo que intenta resecar por completo esa lesión. ¿Por qué? Porque esa lesión quizás a futuro puede evolucionar a un carcinoma. Entonces, voy a intentar resecarla por completo. Y ahí es donde se hace la famosa conización, el cono uterino. Entonces, ese procedimiento, que no es más que una resección en forma de cono, por eso se le dice conización, es sacar por completo esa lesión. Estoy tratando de sacar todo ese área en el que había displasia y en que probablemente evoluciona a carcinoma. Entonces, todos estos pasos, fíjense que estarían todos en la flecha antes de llegar al carcinoma. Todo eso podemos hacer antes de que una mujer tenga un carcinoma de cuello uterino. Entonces, desde la vacuna, el método de barrera, el Papa Nicolau, a la biopsia, a la conización, tenemos un montón de escalones. Entonces, es una patología en la cual hay que hacer muchísimo énfasis en la prevención, porque conocemos la historia natural de la enfermedad muy a fondo, nos da mucho tiempo porque evoluciona muy lento, y tenemos muchas herramientas. Entonces, no tendría que haber ni una mujer con un carcinoma de cervix, o una aislada cuando pasan estas cosas extrañas y por algún motivo tuvo un sistema inmune que, no sé, súper bajo y a una edad muy rara, en muy poco tiempo. Digo, deberían ser excepciones, pero el gran porcentaje que tenemos de carcinoma de cuello uterino son todos evitables.
porque tenemos muchísimos pasos antes, que lo único que está fallando es la captación de esas pacientes y el abordaje oportuno de esos casos. ¿Bien? Claro, quizá ante una falta de controles por parte de la mujer, si cuelga A un muchos montón años de en hacer cosas. los controles, claro. A un montón de cosas. Si empezamos a enumerar las barreras, se nos van a ocurrir un montón. Hay algunas que pueden ser individuales, otras que son sin duda sociales, otras que son del sistema de salud. Son muchas, son muchísimas. La mayoría son de responsabilidad colectiva, digamos, de lo difícil que es acceder, de lo difícil que es la información, de todas esas cuestiones. Pero digamos que es una patología que debería, o sea, no sé, cuando ustedes se jubilen ya de médicas y médicos, no deberían ver carcinomas de cuello uterino, porque hay muchísimas instancias antes para frenarlo, digamos, y que son muy a tiempo, porque hacer un cono por una displasia de alto grado está lejísimo de un carcinoma todavía. Entonces, nada, es una patología que hay muchísimas cosas para hacer antes de llegar ahí, al carcinoma invasor. Y además piensen que son edades muy jóvenes. Por el otro lado, tenemos esto que en las clases también se habló, que es el tema... ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes? Perdón, porque habló Cande, pero creo que alguien más quería hablar. Ujú. Bien. Bueno, las guías... Igual, Bien. ¿puedo Bueno, decir algo? sí, obvio. Hay muchas cosas que aunque no está bueno, muchos médicos lo piden simplemente porque la obra social lo cubre y cobran, digamos, pero también hay una tendencia, sobre todo en las clínicas privadas, de hacer el PAP antes de los 25 años, después del inicio de las primeras relaciones sexuales, y la justificación que te dan ellos es que se hace 3 años seguidos y ante las 3 negativas te lo vuelven a tomar creo que a los 25. No sé si lo estoy diciendo bien, profe. Sí. Bueno, acá juega lo que dice Lucía, juega un rol súper importante. No es lo mismo lo que se cobra una consulta, solamente de consulta, que una consulta con un procedimiento. Entonces, una consulta solamente de consulta sale tanto, y si yo le agrego a hacer el PAP, se arancela bastante más. Entonces, lamentablemente es algo que tienen que tenerlo presente. Todo el tiempo pasa en medicina que hay intereses que tienen que ver con lo económico, que juegan un rol súper importante. Entonces, en ese sentido, frente a cada práctica, el tema no es a quién le creo o cómo es, el tema sí de agarrar la bibliografía. ¿Qué dicen las guías? ¿No es cierto? ¿Qué dice lo que sea? En este caso puede ser el Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad de Ginecología, lo que quieran, cualquier consenso. Y ahí medio que se puede dilucidar qué es lo indicado. En las guías no está hacerlo antes de los 25 años. En las guías está a partir de los 25, y el tema del espaciado también está mencionado. Por ejemplo, en el PAP, como decía Lucía, cuando hay 3 PAP seguidos que son negativos, se puede espaciar a 3 años. ¿Por qué no mucho más? A ver, todo esto está estudiado, ¿no es cierto?, de por qué, cuánto tiempo. Fíjense la diferencia con el test de HPV. Si una tiene un test de HPV negativo, poner a los 30 años HPV negativo, el siguiente es a los 35. Ahora, si llegaste a los 30 y tuviste 3 PAP negativos, es a los 3 años. ¿Por qué piensan que es eso? Porque un resultado negativo en el PAP no asegura que no haya infección por HPV, sino que no hay lesión. Exacto. Tiene que ver con la especificidad y la sensibilidad del método. Más que 3 años después de 3 PAP negativos, no está bueno, porque el PAP es un método que es bastante sensible y específico, pero que tiene su margen de error, ya sea por la toma,
por la diferencia interobservador del patólogo o la patóloga que mira ese PAP. Entonces, 3 años es como el tiempo óptimo para, digamos, como evitar caer en alguno de esos errores, evitar en que haya habido un falso negativo y en realidad haya sido positivo e igual lo agarrás a tiempo, digamos, ¿no? O sea, es como un tiempo prudente para asegurarnos que no se nos va a pasar, que al siguiente PAP no tenga un carcinoma. Si tengo una displasia de bajo grado, no pasa nada. El tema es no encontrarnos de entrada con un carcinoma, con algo que ya sea la patología que queremos evitar. Entonces, el tiempo espaciado es, después de 3 PAPs negativos, 3 años. Después de un HPV negativo, 5 años. ¿Bien? Y piensen que a medida que va pasando el tiempo, no podríamos disminuirlo, porque es verdad, pasa más tiempo sin lesión o sin exposición al virus, pero las defensas van cayendo. Entonces, a los 30 te puedo decir que si tuviste 3 PAPs negativos y no te hiciste HPV, puedes hacer un control cada 3 años. Pero no es que después cuando tenés 40, por haber tenido una historia ya de 20 años, con test negativos, te puedo decir, bueno, ahora pasemos a 5 años. Como que también hay que tener en cuenta que las defensas bajan y que el sistema inmune es como la clave acá para que retrograden las lesiones. A ver, Valeria, el test de HPV detecta todos los de alto riesgo. Detecta también los de alto riesgo. Por eso decíamos que para el caminito de arriba de la verruga, el único método que teníamos de prevención es el método de barrera, como evitar la infección. Después no va a haber nada que nos diga, che, estás infectada pero no tenés lesión, nada de todo eso otro que sí tenemos para los carcinomas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hacer tamizaje o screening sobre una patología que no tenga una mortalidad, o sea, volvemos a lo mismo, cada vez que hacemos tamizaje, lo hacemos porque esa patología tiene una mortalidad que queremos bajar en la población. Entonces, cáncer de cuello uterino ha ido bajando su mortalidad, pero es un tumor bastante frecuente en mujeres, entonces hay métodos. ¿Verruga? No, nadie se muere por verrugas de HPV, entonces no hay método. Profe, a mí todas las ginecampias, esta clase siempre, como que todo el tema de los PAPs da después a largo. Profe, a mí todas las ginecólogas a las que he ido, no está todo, digo, ya veo que estoy leyendo un mensaje privado, me dieron la misma info que dio Lucía recién, o sea, hacen PAP y test a lo loco en menores de 25. Sí, está bien, también la hacen a los 15 años, cuando una chica va a consultar porque dice, empecé a tener relaciones y quiero, no sé, empezar a tomar pastillas, le enchufan el PAP. El tema es lo fuerte que es mandar después a la casa a una chica de 17 años diciéndole, mirá, tenés una religión que es precursora. Digo, es una carga muy grande que atenta contra muchas cosas de su salud emocional, contra su sexualidad. Digo, un adolescente que le estás diciendo que capaz que va a tener un cáncer es súper complejo. Entonces, tengamos cuidado con lo que hacemos. Y eso no es ni creerme a mí, ni creerle es ir a buscar la bibliografía científica y ver qué es lo que proponen las guías. Digo, ¿por qué la Sociedad de Ginecología propondría algo que iría en contra de bajar la mortalidad de algo? Entonces, ¿hay alguna contraindicación en hacerse un PAP antes de los 25? No, una contraindicación no hay. ¿Hay algún riesgo de algo? ¿Es malo? Y así per se, no. Pero ¿qué pasa si da una lesión con algo? ¿Qué hacemos? Porque sin dudas que la información que pueden manejar ustedes es distinta, porque todos ustedes están en tercer año de medicina, saben todo esto, entonces si les dicen algo, no se alertan, pero la mayoría de la población, si les decís que tenés una lesión preneoplásica que puede evolucionar a un cáncer a los 20 años, nada, es una información bastante fuerte, entonces hay que tener ojo con todo eso. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Es el momento, ¿eh? Profe, ¿las vacunas son 2 dosis o 3 dosis? Ay, las vacunas... o sea, fuera de la edad. Es, A los 11 son 2. sí,
Eran 2, pero yo no sé si en todos los casos, o sea, la verdad es que desconozco cómo manejan en función de si tuviste un HPV positivo o no, si tuviste una lesión o no. No lo sé, lo puedo buscar, pero la verdad es que si te lo digo así con certeza, te miento. A mí me Bueno, dijeron que eran gracias. 3 dosis en adulto, que eran ¿Cómo? distintas, eran 3 dosis en adulto cuando te lo aplicabas así particular porque no te lo cubre el calendario. Independientemente del contacto o no con el virus del HPV, Sí, si es una porque dosis, la acá segunda entran en dosis, los juego 3 meses. entran en juego distintas cosas. Por un lado, si tuviste o no contacto con el virus, y por el otro lado, el sistema inmune. Digo, volvemos a lo mismo, no es lo mismo el sistema inmune de una chica de 28 años que de 11. En caso de una paciente, bueno, el UNEI pregunta, hablé un montón y se me fue la garganta. El UNEI pregunta si en caso de ovario poliquístico la edad que se hace el PAP cambia. ¿Por qué pensás que podría cambiar el UNEI? La verdad no sé, profe, lo pregunté porque me surgió la duda. Porque, por ejemplo, yo tengo ovario poliquístico y ahora me dijeron que tengo que hacerme uno para hacerme un control. Ajá. Y a ver, ¿qué piensan ustedes haciendo un análisis con la información que tenemos? ¿Qué creen? ¿Qué piensan frente a ovario poliquístico y Papa Nicolau? Para mí no, porque por lo que yo tengo entendido, ovario poliquístico sería factor de riesgo para una neoplasia en ovario, pero no sé si tendrá que ver en lo que sería con el BPH. El carcinoma de cuello uterino, ¿cuál es la etiología? ¿Por qué se da? El BPH sería el virus. Si una mujer con ovario poliquístico nunca en su vida tiene contacto con el papiloma humano, no hay chance de que desarrolle un carcinoma escamoso de HPV relacionado. Acá hay una entidad, un microorganismo que está directamente relacionado, digo, es lo que lo desencadena. Entonces, el riesgo aumentado está con el contacto con el virus. Y sin duda que después con las cuestiones de inmunosupresión. No es lo mismo si tengo VIH y no está bien controlado, o sea, en realidad no VIH, tengo SIDA, tengo una enfermedad, tengo un recuento de CD4 bajísimo, bueno, sin duda es que la forma de responder del sistema inmune frente al contacto con el virus papiloma humano no es el mismo que quien no lo tenga. Quien esté en un tratamiento inmunosupresor por alguna patología, quien esté, nada, esas situaciones sí aumentan el riesgo, por una cuestión de que disminuye el sistema inmune. Entonces, en esta entidad, en el carcinoma escamoso de cuello, lo que me aumenta el riesgo es el riesgo de tener contacto con el virus, es decir, relaciones sexuales que no tengan un método de barrera, y la otra es tener un sistema inmune que no pueda responder de manera óptima. Entonces, esas serían las dos cosas que me pueden modificar el riesgo, así, como linealmente. Nada, eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, aporte, experiencias? Es algo que da esta clase, siempre pasa esto. Es indistinta. Al virus no le interesa eso, como no debería interesarle a nadie en general. Así como no debería interesarle a ningún profesional médico, tampoco le tiene que interesar al virus. No, es indistinto. Es si tenés contacto o no tenés contacto, y es el contacto directo. Digo, no es que el virus está en una pileta y me contagié por una pileta, ¿no? Es el contacto directo en una relación en la cual no hay un método de barrera que impida el contacto. O sea, Profe, ni cosa ni igual cosa. usando método de barrera también puede producirse el contagio, ¿no? Porque puede que no esté, por ejemplo, en relación heterosexual en el pene, sino que esté en la periferia, digamos. Sí, digamos que el método de barrera
tendría como una alta tasa de frenado, digamos, pero sí, es verdad, porque o sea, puede no estar exclusivamente en la mucosa del pene, podríamos hablar de mucosas anales, podríamos hablar en relaciones entre dos mujeres, que el campo de látex que se utilice no cubra todas las superficies. Digo, sí, hay variables, pero digamos que la posibilidad disminuye mucho, porque igual que cualquier cosa que estudian en micro, tenemos que pensar el inóculo, o sea, no es que hubo un contacto así, chau, listo, me infecté por HPV y ahí al carcinoma sin escala. No es así. Entonces, hay que pensar que el método de barrera disminuye un montón. ¿Es cero? No, no es cero, como todo, ¿no? En nada es absoluto, no es cero ni es todo. Pero el porcentaje de prevención es altísimo. Es verdad que puede haber contactos de otras mucosas que generen esa infección, pero es muy bajo. Digamos que es bastante poco probable. En el chat, profe, en el caso de las verrugas genitales también se hace test de HPV para ver qué tipo es. No, porque las verrugas son todas de bajo riesgo oncogénico. Las verrugas llegan, las vemos al microscopio, tienen los cambios citopáticos, es decir, los cambios arquitecturales y citológicos que te dicen, che, acá está el virus del HPV y con eso alcanza. Pero se podría hacer, sí, tranquilamente, se podría buscar qué genoma de virus de HPV es, pero no tiene implicancia ni diagnóstica ni terapéutica. Bueno, ¿más preguntas o seguimos avanzando? No me molesta que hagan más preguntas, ¿eh? Es un tema re importante que además es motivo de consultas frecuentes, probablemente a muchas o muchos de ustedes les hayan hecho consultas amigas, amigos, familiares, o sea, es un tema que está bueno que empiecen a empaparse. Sin duda que después, cuando cursen ginecología, van a tener un contacto mucho más estrecho con toda esta entidad, pero es un tema re importante. Bueno, ¿ninguna otra pregunta de esto? ¿Seguro? ¿Segura? Profe, yo Sí. tengo una pregunta en relación a la vacunación, porque hablábamos en micro que pasando los 23 años ya como que no sirve, no tiene efectividad la vacunación. Y nada, Es quería más sacarme baja. con esa duda. Es más baja, es bastante más baja por esto que hablábamos del sistema inmune, pero digamos, la efectividad que está probada de la vacuna no sería la misma. Eso sí, sin dudas que baja, pero no es una contraindicación. Digo, ¿qué te puede pasar? Que te des la vacuna y que la respuesta inmunológica que genere frente a esa vacuna sea más baja de la esperada, nada más, pero no es que está contraindicada, no tendrías un riesgo por colocarla. Quizás es menos lo que te favorece, pero contras no tiene. Tampoco, a ver, ¿por qué no está tampoco en el calendario? Porque su aporte muchas veces es tan bajo, digo, lo que genera como respuesta inmune es tan bajo que no se justifica agregarlo en el calendario. Y bueno, y ahí después ya queda a la subjetividad y a la singularización de cada caso, de cada persona en particular, colocar o no colocar la vacuna, el asesoramiento, que nada, ahí ya, pero digamos que en términos de estandarización no está estandarizada porque la respuesta que da es bastante más baja, pero no porque esté contraindicada. Bien. ¿Más preguntas? Bueno, a ver, sigamos. ¿Quién estaba hablando con esto? ¿Sofía era? Sí, profe, yo. ¿Querés seguir? Sí. Bueno. Voy a servir Bueno. algo. Acá pusimos una imagen histológica de lo que es el condiloma acuminado, que bueno, se ve que el epitelio escamoso aumenta de grosor. También, bueno, en lo que es la citología, que después al final vamos a ver cómo se ve lo que es la vacuolización perinuclear, que da lugar, bueno, a su característica que es coilocítico. Estas son imágenes macro, este es un condiloma que fue anal, que fue retirado, y este, bueno, es de la piel, justo del brazo en este caso.
Bueno, acá pusimos un cervix normal para que podamos conocer cómo sería normalmente, que bueno, es una superficie mucosa, lisa, brillante. El orificio cervical es pequeño, redondo, que es más que nada característico de la mujer nulípara, y bueno, que tiene forma de boca de pez. Después Bueno, de trazo, ¿no? esto es importante, porque este es un cervix, a ver, los cervix normales también son un montón. No es que esta imagen, que sin dudas que es un cervix normal, es la imagen de todos los cervix normales. Porque, por ejemplo, esto que vos decís, una mujer que ya atravesó, aunque sea una situación de gesta, un parto en realidad más que una gesta, ya se va a dar, y además también por la edad, ¿qué cosa? Que lo vimos como un cambio fisiológico adaptativo. Electropia. Exacto, el estropio, es decir, que haya parte del endo que se exterioriza y se epiteliza con un epitelio escamoso, entonces se ve distinto. Entonces, en la colposcopía, cuando uno hace la observación del cuello normal, esto es como, bueno, un cuello de revista, si se quiere, ¿no? Pero tengamos en cuenta que los cuellos son muy heterogéneos y que un cervix normal son muchos más cervix que estos también. Sí, bien. Bueno, acá la histología del cervix normal, para que podamos ver. Y acá ya empezamos a poner, bueno, lo que son las neoplasias cervicales intraepiteliales, bueno, esta es la de grado 1 o la sin 1, en donde vemos que hay una displasia muy leve. Las células displásicas desordenadas ocupan menos de un tercio del grosor del epitelio escamoso. Se ven los cambios coilocíticos de algunas células compatibles con lo que es la BPH, que creo que serían más o menos estas, si no me equivoco. No sé si se ve mi cursor. Profe, está apagado su micrófono. Sí, sí se ve el cursor y sí son esos los coilocitos. ¿Cómo describirían un coilocito? ¿Cómo es una célula? Si no la estamos viendo y hay que decir, ¿cómo es un coilocito? El coilocito... Ay, perdón, no sé quién está hablando. No, hablen, era yo. Que generalmente, por lo que entendí, era como que tenía el halo alrededor y lo del centro es bien hipercromático, que bueno, es su característica. Bien. Claro, Hay varias son células aumentadas de tamaño también. Y el halo es perinuclear. tamaño. Bien, ¿qué más? Tienen hipercromasia también, atipia celular Bien, nuclear. atipia nuclear. ¿Qué más? O esa atipia nuclear, ¿como qué cosas? ¿Qué cosas podemos ver en el núcleo para decir, che, esto es atipia nuclear? Una cromatina abierta que nos permita ver nucleolos. Sí, fundamentalmente. Podían ser que también podían ser binucleadas. Perfecto, pueden ser binucleadas. Bien, esa es otra característica importante. El coilocito es una célula que, digamos, que tiene determinadas características que están documentadas y que indirectamente me están diciendo que son células que están infectadas por el virus papiloma humano. Entonces, cuando yo veo un coilocito, estoy diciendo que veo cambios citopáticos virales, es decir, cito de células, páticos de patológicos virales, en este caso del virus del HPV. Entonces, todos estos cambios que fueron enumerando son cambios que produce la infección de este virus adentro de esa célula individual. ¿Qué son? Un aumento de la relación núcleo-citoplasma, es decir, el núcleo es mucho más grande. Fíjense que esas células que fue marcando la compañera son células que están en el estrato medio o alto, o fundamentalmente las que marcó están en el medio, y en la maduración normal de un epitelio escamoso, el núcleo ahí es cada vez más chiquitito, y los últimos son nada, un puntito, una harinita, y acá son núcleos más grandes. Esos núcleos no solo son más grandes, sino que tienen a veces binucleación, es decir, son dos núcleos, y a su vez también otra cosa que se nota es la irregularidad de la membrana nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Que antes eran redonditos, prolijitos, como si hubiesen hecho el núcleo con un compás era, ¿no? Sí. Y otras veces, y cuando está el efecto citopático, está todo irregular, exageradamente sería como una pasa de uva. Muchas veces no es eso, digamos, hay algo intermedio, no está perfecto, pero empiezo a ver que está un poco más irregular. Entonces, la irregularidad de la membrana nuclear, el aumento de la relación núcleo-citoplasma, la binucleación, y esto que mencionaron que es súper característico, que es el halo claro perinuclear, es otra de las características que aparece
que me permiten a mí identificar que esa célula es una célula que está infectada y tiene cambios, a su vez, porque podría estar infectada y no tener nada, está infectada y tiene cambios patológicos vinculables a la acción del virus papiloma humano. Entonces, ese es el coilocito. Y son esos que fueron marcando. Fíjense que hay varios que tienen el núcleo más grande, hay algunos que si le prestan atención se dan cuenta que no es el núcleo bien redondito, típico que normalmente vemos. Bien, sigan. O no sé, Bueno, sí, acá pusimos, bueno, la neoplasia cervical intraepitelial de grado 2 o sin 2, bueno, las células displásicas y desorganizadas ocupan entre lo que es 1/3 y la mitad del grosor del epitelio, pero acá en este estadio todavía la lámina basal está intacta, o sea, no se dañó, digamos, no se infiltró ni nada. Bueno, son displasias moderadas y graves, tenemos sin 2 y sin 3, que eso generalmente se correlaciona con lo que son las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado, las HSIL, creo que se visto. bien. Bueno, en esta imagen pusimos una neoplasia cervical intraepitelial de grado 3. En este lado vamos a ver hacia la izquierda lo que sería el epitelio no neoplásico, y desde el centro hacia la derecha ya tendríamos a la displasia cervical escamosa grave. Bueno, en este caso vamos a ver que las células se nota como mucha mayor hipercromacia de los núcleos, y bueno, estamos viendo que afecta todo el grosor, por eso se clasifica como grado 3. Y bueno, estas lesiones vendrían a ser HSIL y siempre tienen el riesgo alto de progresión a carcinoma invasivo. Bien. A ver, sigan y después aportamos. Bueno, en esta tenemos una citología de displasia escamosa de cervix. Vamos a ver que en la parte superior y en la parte central, acá en la parte inferior, que se ven como células celestes así bien claritas y otras acá bien naranjas con el núcleo chiquito, serían como las células normales. Y después todo lo que sería la parte del centro y hacia la parte superior derecha veríamos las que son las células displásicas, que bueno, hemos aumentado la relación núcleo-citoplasma, el núcleo también que se ve más hipercromático, o más oscuro, no sé si se dice hipercromático acá, y que bueno, también son irregulares. Bien. Bueno, esperen, volvamos primero a la biopsia, porque si no se van a sumar muchas cosas para decir. Vieron que ustedes hablaron de sin 1, sin 2, sin 3. Si yo hago una biopsia, olvídense del resultado, hago una biopsia porque el PAP me dio L-SIL o me dio High-SIL. Decido tomar una biopsia y después yo, ¿qué conductas terapéuticas puedo llegar a tener? Tomo la biopsia y le digo, bueno, vamos a tomar una biopsia para ver efectivamente si hay lesión o no y qué tipo de lesión, y después en función de eso, ¿cuáles serían las posibilidades terapéuticas? ¿Y si es HSIL no era resección que había dicho, profe? Exacto. Una posibilidad es hacerle el cono, hacer esa resección, sacar Claro. todo lo que sería esa lesión y decir, bueno, después controlamos, pero se supone que ya está, sacamos toda la lesión. ¿Qué otra posibilidad se les ocurre que podemos tener? ¿La vacuna? No, como respuesta así terapéutica, digamos, como, bueno, me llega el resultado de la biopsia y ahora ¿qué hacemos? Si era el ESIL, no era el control cada un año. Control, exacto. Si es un L-SIL, hacemos un control. Vuelvo dentro de un año, volvemos a hacer un PAP y si es necesario volvemos a hacer una biopsia. Entonces, conductas terapéuticas hay dos. O hacerle control o sacarle la lesión. Es decir, seguimiento o conización. Pero son dos. Entonces, ¿qué sentido tiene que cataloguemos la biopsia con 3 resultados posibles? Sin 1, sin 2, sin 3. Ninguno. Si las conductas terapéuticas son 2 y esto es un método diagnóstico, el método diagnóstico me tiene que dar una respuesta para yo decidir la conducta terapéutica. Entonces, si bien anatomopatológicamente hablando, hay una diferencia entre un sin 1, un sin 2 y un sin 3, que tiene que ver con los tercios afectados por la lesión, tercio solo inferior, los 2 tercios inferior y medio, o el total del espesor. Si bien eso existe,
la importancia del informe radica en decir si algo es bajo grado o alto grado, L-SIL o High-SIL. Esto fue evolucionando. Antes se informaba sin 1, sin 2, sin 3. Y quien después tenía que tomar la decisión de la conducta terapéutica decía, bueno, si es sin 1 te hago control, si es sin 2 hacemos el cono o no, no sé, vamos a ver qué tipo de sin 2 es, y si es sin 3 seguro que va a cono. Entonces el sin 2 era un gris. Era, porque un sin 2 puede ser apenitas más que el tercio medio o casi todo, pero no completamente, ¿no? Es como el gris, frente a solo 2 conductas terapéuticas. Por eso hoy, a la hora de informar, si bien se puede agregar también si es sin 1, sin 2 o sin 3, lo importante es decir si es L-SIL o High-SIL. O sea, actualmente las clasificaciones van en 2 grupos, porque las conductas terapéuticas son solamente 2. ¿Qué pasa? Y esto sería muy fácil si fuesen o todas L-SIL o todas High-SIL. ¿Qué pasa con las que son estos, sin 2, que están ahí en el medio? ¿Qué métodos, qué técnicas disponemos para poder patear la pelota para un lado o para el otro cuando tengo afectado ahí, como, che, ya es tercio superior o me queda en el medio o es tercio inferior, cuando es un gris? Porque ¿se acuerdan que veníamos hablando que nada es que un día está de una forma y el otro día es completamente de la otra? Profe, yo tenía entendido igual que el sin 2 directamente ya es High-SIL. High-SIL. Pero ¿qué pasa si yo tengo una biopsia? O sea, eso es cuando ya salió el informe. Si yo tengo un informe que dice sin 2, está diciendo High-SIL. De hecho, debería decir High-SIL y si se quiere, entre paréntesis, sin 2. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen la biopsia? Ustedes tienen que poner si es High-SIL o sin o L-SIL. Y dudan si es un sin 2, o sea, si estamos ahí, si es tercio medio, si es solamente el inferior. Porque de nuevo esto, digo porque la conducta es muy distinta, porque entre decir, tengo una displasia de bajo grado, vení dentro de un año, o tenés una displasia de alto grado, vamos a hacer un cono con todo lo que eso implica, porque el cono, si bien es una resección, es una internación, es anestesia, es una cirugía, y es una cirugía que además modifica la competencia del cuello uterino. Entonces, a ver, quiere decir que si esta mujer lo desea, después igual no va a poder maternar. No, no quiere decir eso, pero sí puede ser que se vea alterada su capacidad de gestar por este procedimiento. Porque es un cuello que va a estar toqueteado, se va a haber sacado un cono que mide sus 2-3 centímetros. Entonces, no es, bueno, le pongo que es High-SIL y que le hagan por las dudas. Es una conducta que tiene que estar, o sea, es un diagnóstico que tiene que ser certero, porque entre volver dentro de un año y te da un cono es una diferencia muy importante para una mujer, y más aún pensando que estas mujeres, la mayoría son mujeres en edad muy jóvenes. ¿Qué hacemos? Ahí Yaira puso inmunistoquímica. Bien, Yaira vio las clases de la PEDCO. ¿Qué inmunistoquímica, Yaira? Era Ki 67 y Al revés, P16. Cuando había que contestar Ki 67 dijeron P16 y ahora que era P16. P16. La P16 es una técnica que se hace por inmunistoquímica que justamente se sobreexpresa cuando, ¿se acuerdan que cuando hablaron de la vía molecular se mencionó el retinoblastoma como parte de las mutaciones que se hacían en el caminito que mostraron las chicas? Cuando se produce esa mutación hay una sobreexpresión de la P16. Esta sobreexpresión se da cuando, si vuelven incluso al caminito anterior, cuando ya está incorporado el genoma del virus, del HPV, a la célula huésped. Entonces, si yo tengo una que es ahí, que yo digo, che, ¿es solo el tercio inferior o ya me está afectando más y es un sin 2? Ahí recurro al siguiente escalón, que es la técnica de inmunistoquímica sobre esa misma biopsia, que es hacer la P16. Si la P16 me da positiva, es decir, que veo que tiñe ese marrón, igual que veíamos todas las inmunistoquímicas que fuimos viendo, quiere decir que esa proteína está sobreexpresada. Y si está sobreexpresada, lo que me está diciendo es que el virus ya se incorporó al genoma de esa célula. Entonces, la probabilidad de que evolucione un carcinoma es más alta.
¿Por qué? Porque ya está incorporado. Digamos que la chance de eliminarla desde el sistema inmune ya no es la misma, porque ya logró meterse en el genoma, ya está, ya se incorporó en el genoma de esa célula huésped. Entonces, ese método que es súper específico, porque de nuevo no es operador dependiente, sino que si bien hay que ver después la biopsia e interpretar la positividad o negatividad, es mucho más sencillo que la subjetividad frente a cuántos tercios está afectando. Esa positividad o negatividad me permite patear la pelota. Entonces, en esos casos que son medios grises, al hacer la P16, yo puedo decir que aquella que le voy a poner High-Seal y va a ir a una conización, realmente tiene una lesión en la cual el virus ya está incorporado y realmente su riesgo de evolucionar es más alto, y no estoy haciendo conos de más, y tampoco estoy haciendo conos de menos. La que dio negativo y la chance de que evolucione es muy bajo, porque todavía ni siquiera se incorporó el genoma de la célula huésped. Entonces, hacer la P16 es una técnica de inmunohistoquímica que se realiza en las biopsias cuando el diagnóstico es un poco dudoso entre si es alto grado o bajo grado de displasia. ¿Bien? Profe, Sí. me quedó una duda. ¿Esta técnica inmunohistoquímica se evalúa de manera cuantitativa o simplemente con ver un poco ya es positivo? No, se evalúa, la positividad es fuerte y en bloque, o sea, tiene una forma de teñir que vos la ves y que cuando está incorporada es como que todo ese espesor del epitelio está bien marrón. En las clases hay unas imágenes con P16 positiva versus negativa, y si se fijan se van a dar cuenta que en uno me queda todo azulcito porque no tenía nada y en la otra es marrón, francamente marrón. O sea, la lectura, si bien no es que no es como, no es re sencilla, pero tampoco es tan compleja. Digamos, la probabilidad de equivocarse en la lectura es muy baja. Digamos, cuando se ve, vos podés interpretarlo, digamos, se aprende a interpretar, pero podés decir con certeza si es positivo o si es negativo. Sería muy raro que sea dudoso. Ah, ok, gracias. Fíjense después ahí en el power no me acuerdo si era de los casos clínicos o de la micro, pero está, hay una cosa de la P16. Yaira lo debe haber visto porque puso ese inmunohistoquímico. Bien, bueno, entonces tenemos estas dos lesiones, y como las chicas decían, en las de bajo grado, la célula que más frecuentemente vemos y que es característica es el coilocitos, vemos la acción citopática viral, es este virus dentro de la célula produciendo cambios, mientras que en la otra ya es una lesión displásica, ya lo que vemos es más que la acción del virus, digamos, la célula ya está mucho más descontrolada, ya no es ver coilocitos, es ver mucha hipercromacia, núcleos mucho más irregulares, una relación núcleo-citoplasma mucho más alterada, y sin duda que esto, cuánto afecta de todos los tercios. Sigan si quieren. O no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, seguimos. Sí. Bueno, en esta habíamos puesto esta imagen de los coilocitos, que se veía re bien, y nada, pusimos esto de que se formaban por vacuolas perinucleares debido al cambio citopático creado en parte por la proteína E5 del BPH, y nada, vemos esto de los núcleos binucleados, todo el halo periférico y también que decía como que podían tener un refuerzo periférico que se ve acá bien marcadito. O sea que este PAP, ¿qué resultado le ponen ustedes? Positivo. Positivo es muy amplio. Para HSIL sería. ¿Cómo? Para HSIL, o sea, podríamos decir que es un SIN 2, si ya tenemos así estos coilocitos. Con esto solo sería un L-SIN, porque solamente estamos viendo cambios citopáticos virales, pero fíjense que si después piensan en la biopsia, en cómo es la biopsia, las células del High-Seal
son otras, son como mucho más hipercromáticas, con mucho menos citoplasma, si en el PAP veo solo esto, es un L-Sil. Hay que ver si no hay más, porque, de nuevo, todo esto es cronológico. En un PAP puedo ver células de L-Sil y a su vez encontrar un colgajito de High-Sil y el resultado es un High-Sil. Pero solo con esta imagen, el resultado sería un PAP de L-Sil, es decir, de displasia de bajo grado. Y en la otra imagen tenemos una. Claro, acá ya sería una intraepitelial de alto grado, porque bueno, vemos esto, la alteración del núcleo citoplasma que es mucho más marcada, vemos el núcleo que es mucho más grande con respecto al citoplasma, ¿no? También los núcleos, claro, en el centro son estos acá. Que bueno, están hipercromáticos, también con los contornos irregulares, y bueno, eso, más que nada, que son más chiquititas. Y esto también de que dice que pueden estar aisladas o que pueden aparecer como agrupadas. Pero nada, y eso sería todo. Después nos olvidamos de poner las macro en realidad. Bueno, fíjense que en el PAP están, por un lado, estas células como más grandes, que son justamente las escamosas, las de más arriba, que descaman con ese núcleo chiquitito, y también habría células que son endocervicales, porque en la triple toma, justamente, o sea, un PAP bien tomado, yo tengo células del exo y tengo células del endo, o sea que también voy a ver células cilíndricas, que hay que tener ojo porque, uy, se me corrió todo, porque son núcleos más redonditos, más hipercromáticos, pero que no son de una célula con una displasia de alto grado, sino que es una célula cilíndrica. A veces yo la puedo estar viendo de arriba, entonces no le veo el resto de su citoplasma, pero es una célula endocervical. Bien, bueno, acá fuimos como al revés, primero vimos la biopsia, después vimos el PAP. ¿Hay alguien que quiera preguntar, acotar, compartir otras imágenes de esta consigna? A ver, voy a repasar lo que decía. Un gráfico cronológico. Bueno, algo que faltó acá importante es los porcentajes de probabilidad de evolucionar de una lesión a otra. ¿Alguien lo tiene eso? Bueno, acá está, profe. De L-Sil dice resolución 60%, persistencia 30% y progresión 10%. O sea, el 10% de los L-Sil, claro, progresan H. Y las H-Sil, solo el 10% progresa carcinoma. Bien, bueno, eso es otra cosa súper importante que tiene que ver con, o sea, la evolución se podría haber encarado también desde ese lado, hubiese también estado bien, lo que hicieron las chicas también está bien, pero bueno, en esta patología es muy importante tener en cuenta esos porcentajes, ¿no? Que la mayoría no van a evolucionar. La mayoría retrogradan, algunos persisten, es decir, que se quedan ahí, tipo, sí, hizo esa infección, hizo ese cambio patológico, pero no evoluciona a mayor patología, y solo un porcentaje muy bajo evoluciona a mayor patología. Entonces, eso es muy, muy importante en esta entidad. A ver, Valeria dice, en el GEL sí tengo notado que el 35 retrograda, 1,4 progresa el carcinoma del teórico. Mira, la verdad es que si yo te digo exactamente los porcentajes ahora, te miento, lo puedo buscar rápidamente si quieren, o se los puedo mandar al grupo, pero el concepto que les tienen que quedar, yo se los mando después, es fundamentalmente que es un porcentaje muy bajo el que progresa y que la mayoría retrogradan, incluso cuando tenemos High-Sil. O sea, ni siquiera es que llegue a un High-Sil, la posibilidad de progresión es alta. No sé hoy exactamente decirte si es 1,4 o 4% o 5%, pero lo busco. ¿Dónde mandarías lo que dijiste? Bueno, Isaac te pido. Sí, obvio. Está en el cuadrito de la página 1005, tabla 22.2 dice. Ahí le mando igual la fotito del grupo. Bueno. Pero ese concepto es re importante. Que la mayoría no evolucionan es importantísimo. Y bueno, justamente por todo esto que veníamos hablando de que sea una patología que se aborde de manera precoz. Bueno, ¿alguna pregunta más de HPV? Hablen ahora. Es un tema largo.
de muchas dudas. Es como muy popular en realidad. Bueno, si no hay más preguntas de HPV, ya son... Bueno, arranquemos con la tercera pregunta y de última, si se extiende mucho, la terminamos la tercera pregunta después, ¿les parece? Tercera pregunta, Bueno, era la de los casos. Alguien que cuente uno de los casos, aunque sea, y después de última dejamos para la semana que viene otro caso más. Era hacer 2 casos, aportando en cada uno, para ver, donde el dato aportado de cada uno es sexo femenino con tumor ovárico, en uno sería una mujer de 30 años, en el otro de 55 años, y era como teniendo en cuenta esas edades, cuál sería la patología más frecuente, e ilustrar, formar el caso con eje de la epidemiología. Isaac. puedo dar el que hice porque me dio risa porque quise encarar por un tipo de tumor ovárico y al final como que la reflashé y terminé haciendo otro, así que no sé. O sea que la parte de la prevalencia y la frecuencia no lo tuviste en cuenta. No, sí, lo tuve en cuenta, por eso lo cambié. Nada, bueno, dale, sí, obvio, compartí, creo que ya podías compartir por la anterior. Igual si no es el más frecuente no pasa nada, eso también lo podemos hablar y cuál es el más frecuente y compartir de otros casos y ver imágenes de otros subtipos. Acá en esta consigna queda también, o sea, si bien es con los casos clínicos, obviamente que es de suma importancia que vayan a estudiar cómo se clasifican las neoplasias ováricas, que hay una analogía respecto a la clasificación de las neoplasias testiculares que vimos en la clase pasada, entonces, cómo se clasifican, qué características tienen en cuanto al epidemiológico, es decir, o sea, primero, ¿de dónde salen? ¿Qué origen tienen cada una de las neoplasias? Armo la clasificación. Y después, una por una, ir viendo las edades, si es unilateral o bilateral, la forma de presentación y su comportamiento con las características microscópicas fundamentalmente de cada una. Ok, Bueno. a mí lo que me pasó es que yo en un momento quise hacer lo que es el tumor mucinoso de origen epitelial, y quise arrancar en realidad por la clínica que te da cuando te presenta lo que es el pseudomixoma peritoneal, pero después vi que esa presentación clínica es re infrecuente. Sí. Es bueno, re vos tenés infrecuente. un tumor frecuente con una presentación infrecuente. Bueno, entonces me parece entonces que hice al revés. Agarré un tumor creo que es poco frecuente con una presentación así, pero frecuente. No sé cómo explicar. Bueno, presento el caso y después al final digo cuál es. Uy, fuck. Perdón. Acá. Bueno, puse, se presenta al consultorio, Mariana, de 30 años. No. Acá. Llega al consultorio Gladys, de 55 años, con dificultad para respirar y un abdomen muy distendido. Pero la causa por la que asiste en realidad es un dolor abdominal bajo. En el examen físico se encuentra normoterma, la frecuencia respiratoria está levemente elevada, unas 20 respiraciones por minuto, con uso de los músculos accesorios debido a la dificultad para respirar. Una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto en asociación a la taquipnea, y una presión arterial de 110/70. Durante el examen del abdomen se aprecia una sonoridad prominente en los flancos y se presenta el signo de ola cítica positivo. Bueno, explica ahí que explico lo que es el signo de la ola cítica. Se refiere a que el examinador con lo que son el borde cubital de la mano lo coloca sobre lo que es el medio del abdomen o el flanco opuesto y realiza como que un golpe en el flanco abdominal contralateral para evaluar lo que es la presencia de líquido en el abdomen. Si nosotros golpeamos y en la otra mano sentimos cómo viaja la onda de líquido, es positivo para este signo y representa una citis importante con más de 1500 mililitros en abdomen. Bien, ante los signos, primero se le pregunta a la paciente si consume alcohol con regularidad o si tiene alguna patología o tuvo alguna patología hepática para evaluar si la citis viene por ese lado. Para esto es negativo. Y procedemos a realizar los estudios complementarios.
En la ecografía abdominal se le realiza para identificar lo que es el estado del hígado en primer momento, que se encuentra normal, la prueba de función hepática con todas las aminotransferasas dan normales, igual que la fosfatasa alcalina y la GT. Para lo que es la paracentesis, para extraer lo que es líquido acítico y evaluar si es por algún agente infeccioso, da negativo, dado que el nivel de neutrófilos es bajo y no se presenta de forma purulenta. Y en la RX de tórax se realiza, bueno, esto para tratar de identificar la causa de la incomodidad respiratoria. Y lo que obtenemos es esto. Tenemos un hidrotórax derecho, podemos ver que hay un borramiento de todo lo que es los lóbulos inferiores del pulmón derecho, en contraposición con lo que es el pulmón izquierdo, que tenemos bien marcado lo que son los ángulos costodiafragmáticos, y se ve bastante respetado, ¿bien? Para el diagnóstico como tal, puse que frente a la clínica que presenta la paciente, en conjunto con los resultados obtenidos mediante análisis, tenemos ascitis, hidrotórax derecho y un dolor abdominal bajo. Me salté algo en la clínica. Cuando le realizan la palpación, se detecta lo que es una masa en la fosa ilíaca derecha. Bueno, se puede decir que estamos frente a lo que es un síndrome de Meigs, que es una causa de la presencia de un tumor ovárico benigno, puntualmente lo que es el fibrotecoma. Este tumor como tal tiene un origen en el estroma ovárico y está compuesto, bueno, por fibroblastos y células fusiformes, que son estas células de la teca, que tienen presencia de gotitas de lípidos. Lo que tiene es que es un tumor medianamente recurrente, representa el 4% de todos los tumores de ovario, pero lo que tiene es que la presentación como tal, este síndrome de Meigs, es muy común cuando se presenta el tumor. Tengo entendido. Generalmente es unilateral, a veces tiene presentaciones bilaterales y se tiene que hacer la diferenciación. Y frente a este diagnóstico se procede a realizar lo que es la oforectomía y se obtienen las siguientes piezas. Como tal, los tumores de estos fibrotecomas vamos a tener masas que son bastante sólidas, que al corte son amarillentas, y tienen una superficie bien delimitada. A nivel microscópico. Exactamente, porque son, por lo que vos decías del nombre, sí. fibrotecoma, o sea, es un aspecto fibroso, es blanco y como con haces, capaz en esta imagen no se nota tanto, igual sí, si uno hace un esfuerzo ve que hay como más líneas blancas más claras, porque es ese aspecto fibroso. Ahí. Bien. Y en la histología generalmente tienen como que este entramado bastante compacto, que si hacemos un aumento, vamos a encontrar células ausadas, que son las que representan lo que son las células relacionadas a la teca, que son células fusiformes, bastante ensanchadas, y con presencia de fibroblastos maduros, que también son células bastante fusiformes. Acá igual hay bastante presencia hemática. Esto rojo en realidad es sangre, no es lípidos. No encontré ninguna imagen más ilustrativa, pero en síntesis es eso. Igual vieron cómo el aspecto así fusado se nota ya incluso en la imagen que quedó atrás, digamos, que hay poco aumento, igual se nota que es eso, que es fusado. ¿Ibas a decir algo más, Isaac? No, acá termina. Volvamos a la imagen macroscópica, ahí. A esa. Viste que incluso ahí lo pusiste, que dice que aún está adherido a la trompa, ¿no? Sí. Que sacaron el ovario y sacan también la trompa, o sea, hacen la ovarectomía, muchas veces el ovario remanente no se nota porque la proliferación es como que reemplaza totalmente lo que sería el parénquima ovárico, lo expande y lo perdemos, no se ve y ves directamente solo el tumor, pero se saca también con la trompa. ¿Por qué creen? ¿Por qué no le dejan la trompa? ¿Por la forma en la que puede metastatizar o moverse hacia el útero? Bueno, sí, pero a ver, supongamos que acá todavía, o sea, de esto ya sabemos que es un fibrotecoma, pero si no sabemos qué tipo de tumor es,
en los tumores de ovario, pensando en posibilidades malignas y eso, el origen, así como hablamos de lesiones preneoplásicas y eso, ¿qué saben? ¿Qué? Es estromal, es de lo que es el estroma ovárico. Bien, y... Ay, bueno, no sé cómo hacerles la pregunta. Por ejemplo, Puede ser, no recuerdo bien, pero leí en algún lado de que hay la teoría de que los cánceres de ovario suelen, o sea, iniciarse en la trompa de falopio y ahí como que viajan las células cancerígenas al ovario. ¿Puede ser? Bien. ¿Quién habló? Ah, Candela, no me aparecía. Sí, muy bien, está muy bien eso que dice Candela. Eso es algo bastante nuevo que tiene que ver con el origen de los tumores ováricos, que hay una hipótesis que habla de que justamente es como si fuese un goteo a partir de las fimbrias, como que inicialmente hay una neoplasia intraepitelial localizada en las fimbrias de la trompa, en el epitelio de las fimbrias tubarias, y que a raíz de esas células neoplásicas, que se habla de esto de goteo, se generaría, sería lo precursor a la neoplasia de ovario. Entonces, es por eso también que, por ejemplo, se cambió la forma de hacer lo que antes era la ligadura tubaria. Cuando una mujer decide como método anticonceptivo definitivo hacer una ligadura tubaria, antes teníamos la trompa y se hacía un cortecito y lo que se hacía era como cortar el trayecto, entonces que no haya circulación, digamos, entre la trompa. Y hoy por hoy se saca por completo. Y se saca porque esa mujer ya decidió que no le iba a dar utilidad a esa trompa, y además como forma preventiva de no dejarla para evitar una posibilidad de que si se generasen células en la trompa que podrían ser precursoras, genere una neoplasia de ovario. Entonces, es importante, lo van a leer en términos de el origen de las neoplasias. Entonces, en las neoplasias de ovario, el origen a raíz de una neoplasia intraepitelial del epitelio tubario, de las fimbrias, sería el precursor. Entonces, es por eso que la trompa vuela también, y por eso también cuando se hace hoy lo que es la anticoncepción definitiva por ligadura tubaria, se saca toda la trompa en lugar de hacer esa sección que se hacía antes. Bien. Bueno, me encantó el caso, está muy bueno, si bien es una entidad que es poco frecuente, sí es muy frecuente que esta forma de presentación que dijo Isaac, me pareció que estuvo muy bueno plantear como primera hipótesis diagnóstica una patología hepática frente a una mujer con una citis, tenía onda cítica positiva, una citis muy importante, en hacer primero una interpretación de una patología hepática. Eso está re bueno porque siempre, o como que venía sucediendo, que los casos eran como súper abocados a lo que estábamos hablando, como ya re sesgados, eran todos los estudios a eso. Entonces está bueno que empiecen a armar los casos pensando en general cómo sería la interpretación diagnóstica. Valeria pregunta si se saca la trompa. Sí, igual cuando la sacás ya ni siquiera es preventivo, porque ya tenés el tumor y además la sacás porque ya no tendría funcionalidad tampoco. Digo, si estás sacando el ovario, que además es un ovario neoplásico, sale la trompa también. Pero que lo tengan en cuenta que es el motivo también por el cual hoy en las ligaduras tubarias se saca la trompa entera. O sea, justamente por eso, porque se entiende como posible precursor de las neoplasias de ovario. Bien. Bueno, no llegamos a ver otro caso, pero si les parece, la clase que viene hacemos, si quieren, algún otro caso de una neoplasia más frecuente de esta edad, un tumor más frecuente de esta edad, y alguno de la otra edad que proponían en la consigna. La clase que viene podríamos cerrar esto. Si les quedan dudas, cuando terminen de ver las clases de PEDCO, de algunas de las cuestiones de patología femenina 1 y 2, las vemos en la clase que viene, y les paso la guía de las siguientes, que serían las 2 unidades siguientes. Hice la cuenta y nos están quedando re poquitas unidades. Bueno,
Les pongo para la asistencia. ¿Hay alguna duda o algo más que quieran decir, preguntar, aportar? Esperen que... Profe, en el Robbins dice que el PAP se suele hacer a los 21 años, pero me quedó